Vamos a aprender cómo demostrar identidades trigonométricas. Lo primero que tenemos que tener muy presente es la fórmula, la ecuación fundamental de la trigonometría. Y además que la tangente es el seno partido del coseno. Yo lo que recomiendo siempre es empezar por el lado más grande e intentar reducirlo al lado más pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos uno más, tenemos dos términos y aquí tenemos un término. Pues recomiendo empezar siempre por el más grande e ir comprimiéndolo hasta el más pequeño. Cuando tengamos dos términos, por ejemplo en este caso tenemos dos términos y aquí realmente es un término porque está multiplicando, entonces vamos a empezar por el lado más grande siempre, intentar reducirlo al pequeño. Siempre que veamos una tangente, intentaremos pensar en esta fórmula para ir cambiándolo. Y cuando veamos seno al cuadrado más coseno al cuadrado lo cambiaremos por 1 y viceversa, cuando veamos un 1 lo cambiaremos por seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre que nos interese. Esto ya es un poco, hay que pensarlo un poco. La tangente va a ser casi siempre, porque en el otro lado casi siempre vamos a tener o senos o cosenos. Entonces hay que cambiar la tangente por seno partido de coseno. Y cambiar el 1 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado será cuando nos interese. No siempre, no porque aquí tenga un 1 voy a ir a cambiarlo directamente. Primero vamos a operar las tangentes y después ya veremos qué pasa con la ecuación fundamental. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo que os he dicho, primero cogemos los términos el lado más grande y vamos a intentar comprimirlo. La tangente lo voy a cambiar por seno partido de coseno. Como es tangente al cuadrado, será seno al cuadrado partido de coseno. Me queda 1 más 1 partido de seno al cuadrado partido de coseno al cuadrado y me olvido del lado derecho. Voy a seguir operando aquí. 1 partido de seno al cuadrado partido de coseno al cuadrado es lo mismo que coseno al cuadrado partido de seno al cuadrado. Pues 1 más coseno al cuadrado de alfa partido de seno al cuadrado de alfa. Y ahora vamos a hacer mínimo común múltiplo. Siempre que tengamos o el seno o el coseno en el denominador, intentaremos hacer el mínimo común múltiplo siempre que tengamos un 1. No vayáis y cambiéis el 1 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, porque lo que tenemos que intentar hacer es reducir términos, no añadir términos. Si hacemos mínimo común múltiplo, sería seno al cuadrado más seno al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa entre 1 seno al cuadrado de alfa por 1 seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado entre seno al cuadrado de alfa, 1 por coseno, coseno al cuadrado de alfa. Y ahora, si os fijáis, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1. Por lo tanto, puedo dejar el mismo denominador porque tienen el mismo denominador, seno al cuadrado de alfa y arriba 1. Si os fijáis, nos da exactamente lo mismo, ya estaría demostrada. Vamos a hacer la siguiente. Tangente al cuadrado menos seno al cuadrado de alfa es igual a seno al cuadrado por tangente al cuadrado. El más grande es la parte de la izquierda. Vamos a trabajar con la parte de la izquierda. Vemos una tangente, lo primero que voy a hacer es cambiarla por seno partido de coseno. Seno al cuadrado de alfa partido de coseno al cuadrado. Está al cuadrado porque la tangente está al cuadrado. Menos seno al cuadrado de alfa. Y me olvido del lado derecho. Ahora, mínimo común múltiplo, coseno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa. Hago mínimo común múltiplo para dejar un solo término, porque aquí solo hay un término. Es una multiplicación. Seno al cuadrado de alfa partido de coseno al cuadrado de alfa menos el mínimo común múltiplo, ya sabemos que es coseno al cuadrado de alfa, entre 1 a coseno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Y ahora me fijo, yo aquí lo que necesito es un seno al cuadrado de alfa multiplicando algo. Tengo dos senos al cuadrado de alfa. Si esto lo juntase me quedaría seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado. Todo ello partido del mismo denominador, coseno al cuadrado de alfa. Y ahora me fijo, tengo un seno al cuadrado de alfa multiplicando un término. Como tengo dos senos al cuadrado de alfa, puedo sacar factor común al seno al cuadrado de alfa para tenerlo multiplicando un término, que es lo que me interesa. Pues seno al cuadrado de alfa, factor común,
1 menos coseno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado por 1, seno al cuadrado, y seno al cuadrado por menos coseno al cuadrado, menos seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Todo ello partido por coseno al cuadrado de alfa. Y ahora me fijo en mi ecuación fundamental de la trigonometría, que nos dice que es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Si yo paso este coseno hacia la derecha, me queda que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Otra forma de verlo, como tengo un 1 aquí, podría sustituirlo por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y se me irían los cosenos. Si no, fijaos que tengo 1 menos coseno al cuadrado, que es lo que tengo aquí dentro, lo puedo sustituir por seno al cuadrado de alfa. Y si no, repito, como tenemos un 1, directamente sustituimos que el 1 vale seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa, y seno al cuadrado más coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado, coseno con coseno se me van. Y me quedaría que 1 menos coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado. Pues me quedaría seno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa partido de coseno al cuadrado de alfa. Y ahora, seno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa, si solo me fijo en este término, o en este, me daría igual, es tangente al cuadrado de alfa. Por lo tanto, esto me queda seno al cuadrado de alfa por tangente al cuadrado de alfa. Vamos a hacer el siguiente. Si os fijáis en el siguiente, tenemos dos términos en ambos lados. Entonces, tenemos que elegir uno de ellos, porque no tenemos, son exactamente igual de grandes. Para elegir, me da igual cuál elegir. Yo, por ejemplo, voy a elegir este de aquí, por cambiar, por elegir el de la derecha en vez de la izquierda. 1 sabemos lo que es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, menos 2 veces el seno al cuadrado de alfa. Nos olvidamos de la parte de la izquierda. Y ahora, seno al cuadrado más coseno al cuadrado menos 2 veces seno al cuadrado, el seno al cuadrado con el menos 2 veces seno al cuadrado lo puedo sumar y me queda que esto es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Este era más sencillito. Si os fijáis, como no tenía ninguna tangente, no fui directo a cambiar la tangente por seno partido de coseno. Y después, como aquí no podía operar nada, cambié el 1 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado para poder operar algo. Entonces el 1 lo vamos a dejar siempre para el final. Cuando no puedo operar nada, me acuerdo de la ecuación fundamental de la trigonometría, intento operar. Y por último, vamos a ver este ejercicio. Vemos que el término de la izquierda es más grande que el término de la derecha, porque tenemos dos términos sumados y además tenemos dividiendo. Pues vamos a considerarlo más grande, aunque tendríamos un término, dos términos, un término, dos términos. Pero se ve que podemos trabajar un poquito más. Antes de ir y cambiar la tangente por el seno partido del coseno, vemos que tangente de tangente es 1 y que 2 por seno al cuadrado entre tangente al cuadrado, si cambio la tangente, seno se me va con seno y me va a quedar coseno. O sea, se ve a primera vista que esto es igual a esto. De todas formas, vamos a operar. Tangente al cuadrado de alfa partido de tangente al cuadrado de alfa más, separo esta división en dos términos, 2 por seno al cuadrado de alfa partido de tangente al cuadrado de alfa. Y una vez que lo tengo separado, tangente al cuadrado partido de tangente al cuadrado es 1, ya tenemos este 1, más 2 por seno al cuadrado, ahora sí cambio la tangente por seno partido de coseno. Como está al cuadrado, seno al cuadrado de alfa partido de coseno al cuadrado de alfa. Seno con seno se me va y coseno pasa arriba. Y me quedaría 1 más 2 por coseno al cuadrado de alfa. Este era muy sencillito. Tenéis más ejercicios en la parte del test.